todos, pero es un texto que nos va a hablar de algo muy importante. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Hay algo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este paralelo de verdades, de una manera o de otra, trataremos de alcanzar la verdad de Dios. Y le voy a decir en esta tarde que cuesta mucho hacer la voluntad perfecta de Dios. Porque podemos hacer la buena voluntad de Dios y tal vez hay algunas veces hasta agradable, pero cuando entramos en la perfecta es mucho más de lo que podamos entender o comprender. Porque es fácil hacer la verdad algunas veces. Bien, puede ser hasta una verdad buena, otras veces puede ser hasta agradable, pero en esta noche quiero compartiros de la perfecta, porque podemos hacer muchas cosas. Un padre tenía 2 hijos y le dice a uno, ve al campo, y él dijo, no voy a ir, pero al final fue. Y otro que dijo, sí, mira, creo que lo que dice el padre tiene razón, debo de ir, y no fue. Aunque hizo la voluntad de su padre, pero no fue la voluntad perfecta. Simplemente fue la voluntad de decir que sí, pero no de hacer. Hoy más que nunca necesitamos entender de parte de Dios que los hijos de Dios deben de hacer la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la perfecta voluntad de Dios es más allá de decir sí, porque el Señor nos recuerda a través de la Biblia que más vale no prometer a Dios que después de prometer no hacer. No me entendieron ninguno. Sí, yo sé que lo que Dios dice es bueno, pero no lo hago, porque no hago su voluntad perfecta. Ahora, si en esta tarde usted se afrontara a esta verdad, ¿por qué nosotros no podemos hacer esa verdad perfecta? Es sencillo. Para poder hacer la voluntad perfecta de Dios, tengo que hacer algo, y es anular mi propia voluntad. ¿Entramos en esto? Yo no puedo hacer la voluntad si yo tengo mi propia voluntad. Entonces yo me tengo que negar a la mía para coger la suya. Porque 2 voluntades al final gana una. La Biblia nos dice que no podemos servir a Dios y al mundo. Al final uno de los 2 gana. Quizás sea Dios lo más importante, pero quizás también sea el mundo. Así que una de las verdades que nosotros debemos de entender en Dios es que para poder alcanzar la verdadera y agradable y perfecta voluntad de Dios, debemos de negar nuestra propia voluntad. Alguien que sí entendió esta gran verdad es aquel hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una voluntad que era suya, pero mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 30 del Evangelio de Juan. Porque es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esta es la realidad de la vida. Él dice, yo tengo mi voluntad, pero debo de perderla porque Él debe crecer más que yo. Cuando tú te anulas a ti y dejas que la voluntad de Dios gane y sea mayor que la tuya, estarás anulando tu voluntad. Pero siempre y por siempre, nunca jamás, Dios obligará a nadie a dejar su voluntad. Dios no va a obligar a los hombres a que tengan una voluntad conforme a la de Dios, sino que el hombre debe de dejar su propia voluntad para escoger la voluntad de Dios. Si tú no renuncias a tu voluntad, siempre estarás luchando contra Dios. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Dios. Así que Pablo tiene que escribir una carta al libro a la ciudad de Roma,
y a los que viven en Roma, para que entiendan que el proyecto de Dios es que tú debes de buscar la voluntad agradable y perfecta de Dios, pero solo se puede encontrar de una manera, y es anulando tu propia voluntad. Si Juan el Bautista dijo que era necesario que él creciera y que él menguara, es porque tenía una base sólida, que la voluntad de Dios era mucho más grande, mucho más amplia y mucho más poderosa. Así que la voluntad de Dios es la que es agradable y perfecta. En Él está la voluntad perfecta. Ahora, en nosotros está la decisión de hacerla o no hacerla. El apóstol Pablo muchas veces tuvo que enfrentarse a esa gran verdad. Dice que estando allí en aquella condición que se había caído en el capítulo 9 del caballo o del burro o de lo que iba, cuando se cayó al suelo y lo levantó Dios, alguien le dijo: Señor, tú no sabes quién está levantando, tú no sabes quién está empujando a que siga adelante. Le dice: ve y ora, y él va y ora por él, pero no está de acuerdo con lo que está haciendo Dios. Pero Dios le dice algo que tú y yo debemos de aprender: y le haré entender cuánto ha de padecer para hacer mi voluntad. Hay entendimiento que trataba de decirle Dios: este sabe lo que va, este va a entender cuál es el propósito, de cuál es mi voluntad y no la suya. Por eso el apóstol Pablo siempre en el gran relato de Filipenses es aquel que dice: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora entiende que cuánto le ha de sufrir por la causa de Dios. Entiende el apóstol Pablo que tiene que enfrentarse a su gran realidad, que tiene que pelear por esa gran enseñanza que Dios le quiere dar. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios debe de exponer en tu vida una vida real y una vida digna de seguir hacia adelante. Pero para hacer la voluntad de Dios debemos de estar dispuestos a enfrentarnos a las consecuencias y al problema. ¿Cuál era el problema que tenía el rey Saúl? Dios le dice: corre, ve y ves a los medianitas y dile y extermínalos a todos. Se levanta, coge un ejército, va contra ellos y pelea contra ellos, lo vence y le dice: Señor, he hecho tu voluntad. Una oveja sigue gruñendo, no sé cómo dice, cómo se llama cómo hacen las ovejas, bremando, está bremando. Es mentira, ¿verdad? Dice Javier. Pues está ahí en ese proceso, y en ese proceso que se encuentra, la oveja le está diciendo mentira, y él mismo reconoce, sabe lo que él dice. No, es que el pueblo escogió esto para Jehová, el pueblo, pero eso le impidió hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú no haces lo que Dios te dice, da igual como lo pintes o lo disfraces, no lo has hecho. Y la voluntad de Dios era enfrentarse al pueblo y decir: señores, Dios ha dicho que exterminemos con todo y lo vamos a hacer. Pero tuvo más temor del hombre que de Dios. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Muchas veces te vas a enfrentar a ese gran problema de tomar la decisión. Pero vemos que Saúl tenía la decisión. ¿Cuál era la decisión? Que tenía su propia voluntad y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era más violenta. La voluntad de Dios era más enfrentarse al pueblo. Pero tuvo más temor del hombre que de Dios. Y por haber hecho eso, Dios lo anuló y no tuvo parte ni lugar con Dios. Y murió con la cabeza cortada, colgada en un palo en medio de una montaña. ¿Qué es la consecuencia que debemos de entender y comprender delante de Dios? El apóstol Pablo tiene claro que él en su vida debía de enfrentarse, debía de luchar y debía de pelear. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y nos habla en el verso 13 y 14, que vino un profeta llamado Gabo y se ató con un cinturón las manos y los pies y dijo: esto le van a hacer al hombre de quien es este cinturón. Cuando vieron el cinturón era de Pablo, lo reconocía todo el mundo, no sé lo que llevaría, no creo que llevaba la de Pablo, sino que estaba reconocido por todos los de allí. Dice que acercándose a ellos le dicen a Pablo: mira, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque el cinturón es tuyo y este es un hombre de Dios y lo que te ha dicho se va a cumplir. Entonces él le dijo: ¿qué hacéis llorando por mí?
Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por la causa de Dios, sino que yo estoy dispuesto a morir por la verdad de Dios. Cuando tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, no te importa morir por ella, porque ya Pablo había renunciado a su propia voluntad y tenía la voluntad de Dios. Pero es que si vas te van a matar. Y él le dijo: muchachos, no tener problema por mí, no sufráis por mí, porque no estoy dispuesto solamente a sufrir, sino aún a morir por lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Anular mi voluntad significa depender de la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos dice la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? De que Él descendiera y bajara. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 dice la Biblia: y yo le enseñaré lo que ha de sufrir por mi verdad, y me predicará a los reyes y al César. Hoy por hoy no podía ir de otra manera a César si no era a través de ese camino. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. La perfecta voluntad de Dios se encuentra en creer a Dios y seguir. Así que Pablo le tiene que decir: mira, basta. Porque yo no estoy dispuesto solamente a esto, estoy a más. Cuando alguien está dispuesto por hacer la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, ahí sí que no hay tropiezo. Por eso he puesto como título: cuesta lo que cuesta hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy más que nunca debemos entender que la voluntad de Dios es algo sublime que va por encima de nosotros. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, puedes ver el poder de Dios y la gracia de Dios. Y no solamente para ti, sino todos aquellos que están a tu alrededor. Cuando en el libro de Daniel hay 3 jóvenes que dicen y quieren y no van a doblar sus rodillas delante de aquel Dios que había hecho Nabucodonosor, él dice: no, pero es que esto te va a causar. No. Yo tengo claro una cosa, que yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es que yo muera en esta hoguera, pues voy a morir. Pero es que cuando lo echan al fuego y sacan, ¿saben lo que dice el rey Nabucodonosor? Desde hoy cualquiera que no adore al rey de estos hombres, al Dios de estos hombres, están destinados a ser quemados y a ser muertos. Hoy, ¿qué quiero decirte con esto? Que hay un momento cuando tú tomas esas riendas y dices: Señor, yo quiero hacer tu voluntad perfecta. Es que Dios tiene también algo más detrás de todo esto. Nunca podía haber glorificado a Dios como glorificó y poner el estatuto que puso, que cualquiera que no, o cualquiera que blasfemara, o cualquiera que se rebelara contra el Dios de estos jóvenes, fueran ejecutados, porque hubieron alguien que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Cuando alguien hace la voluntad agradable y perfecta, Dios respalda, porque Dios está de todo esto. Dios le dice a un hombre: Noé, ve a un arca, haz un barco gigantesco en una montaña y sin llover y sin lluvia y sin río y sin mar. Él entiende que la voluntad agradable y perfecta de Dios es que construya el arca. Porque se tiró casi 100 años construyendo un arca, preparando un arca. ¿Por qué? Porque a Noé se le metió en la cabeza decir: voy a hacer un arca, que no sé para qué sirve, pero voy a hacerla. Es porque él cumplía la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cada día se levantaba por la mañana, cogía madera, seguía trabajando. Y decía: mirad, el fin se acerca. Y él seguía cogiendo madera y trabajando. Quiero que entiendas en esta tarde lo importante que es hacer la voluntad de Dios, pero agradable y perfecta. El rey Saúl hizo la voluntad de Dios, pero no fue agradable ni fue perfecta. Solamente le obedeció, salió al ejército, pidió la conquista. Pero Noé hizo el arca, y cuando terminó el arca, se salvó la humanidad a través de él. ¿Sabes por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Imaginaos que empieza a hacer el arca y dice: venga, hombre, 50 años, 40, venga, hombre, y deja este rollo este. No, él creyó a Dios, pero tuvo que hacer algo, y era anular su voluntad
para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hasta que tú no emprendas y entiendas que esto no depende si tú tienes ganas o no tienes ganas, que si te gusta o no te gusta, que si quieres o no quieres, solamente tienes que preguntarte cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. En el cielo hay una reunión y se decide, porque hay alguien que levanta la mano llamado Jesús de Nazaret y le dice: yo iré a la tierra y moriré por ellos. Él quería hacer la voluntad del Padre. Cuando baja a la tierra, todas sus luchas, todas sus peleas, todo lo que tenía era por la misma cosa: hacer la voluntad del Padre, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En el último momento de su vida, que es en el monte Getsemaní, cuando está ahí en aquel monte, él entiende que va a morir en la cruz. Y él sabe que ha venido para morir a la cruz, pero claro, era carne y sangre como tú y yo. Y le dice: papá, madrileño, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él, en ese lapso de tiempo, en ese momento, él entiende que ha venido a hacer la voluntad agradable y perfecta. Y tiene que decir diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque hasta ahí él había hecho la voluntad del Padre, pero ahora era el momento de la decisión. Era el momento. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús entendió que se despojó de su propia gloria y no quiso ser igual que a Dios, sino que en la condición de hombre se humilló y se humilló hasta lo sumo. Y tuvo que decir: papá, ¿qué quieres? Y él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes cuál era la voluntad de Dios? Que muriera en la cruz del Calvario. Jesús quizás dijo: ¿otra muerte? No, en la cruz del Calvario. Digo, no quiero poner palabras que no la puso. Estoy diciendo: si es posible, pasa de mí la copa. Y si es posible que muera de otra manera, porque sabía que iba a morir. Algunos de los teólogos, de los mejores que yo he leído, dicen que no estaba diciendo que no quería morir, sino que estaban diciendo: Padre, si es posible que no me maten en este huerto. Si me matan, que me maten en la cruz, que es para lo que he venido. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Pero le dijo esa palabra: si es posible. Pero ahora entiende, comprende que él no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad agradable y perfecta del Padre era que muriera en la cruz, porque ya lo había enseñado en el primer libro, en el libro de Isaías, donde dice que iba a venir una persona que iba a ser un siervo normal y que iba a padecer y que iba a llevar los pecados del mundo. Después vinieron los ángeles y anunciaron: he aquí el Salvador del mundo. Mirad, hermano, lo que vio Juan el Bautista. No conoce a Jesús. Lo ve venir y dice: señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué Juan el Bautista se atreve a decir esa frase? Porque ya no tenía su propia voluntad, tenía la voluntad del Padre y tenía la voluntad del Espíritu. Juan el Bautista entiende que al que ve en sus ojos dice: wow, este es el Cordero de Dios, no hay otro. Porque tenía algo que no tenían los demás. Él era manso y humilde de corazón. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, teniéndolo todo, lo dejó todo. Porque se acató y se agarró a la voluntad del Padre. Si Jesús supo agarrarse a la voluntad del Padre, fue porque renunció a su propia voluntad y lo demostró en aquel lugar, Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy por hoy tenemos que buscar la perfecta voluntad. Noé buscó la perfecta voluntad. No era lo más sencillo, ni era lo más práctico. Pero él dijo: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que te cueste, se ría quien se ría, haga lo que haga. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque he venido para esto. Hoy más que nunca necesitamos entender de parte de Dios que hay un momento en la vida del hombre en que debe de proponer hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel. Daniel es un joven privilegiado, tiene una capacidad tremenda
tiene una sabiduría tremenda. Él está en el palacio del rey y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero tú no te puedes contaminar si no aprendes primero a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. A través de ahí vemos a Daniel, a un hombre transformado, que no buscaba nunca su propia voluntad, sino la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si dejas de orar, te echaban los leones, échame a los leones. Hay algo que Daniel entiende, y lo que entiende Daniel es sencillo y práctico y real. ¿Qué es lo que entiende Daniel? Yo no he venido a Babilonia a hacer y a deleitarme en las delicias que hay aquí, sino que yo propuse en mi corazón desde el primer día vivir para Dios, consagrarme para Dios, pero para esto yo tengo que hacer su voluntad. Y la hizo. Y ahí está. Hasta hoy, en los anales de la historia y en todo el mundo, podremos entender que Daniel fue un hombre que hizo la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque él entendía quién era Dios. Este es el problema que tú tienes y que yo tengo. Realmente yo entiendo quién es Dios. Dice que el Dios al cual servimos y honramos, al cual adoramos y al cual venimos aquí a este culto, es porque creemos en la soberanía de nuestro Dios, de que Dios es más allá. En una de las expresiones que Dios le tiene que decir al pueblo, si Dios nos dio lo más importante, dice el Romano, si Dios nos dio lo más importante, que nos dio a Jesús, ¿cómo con Él nos dará también todas las demás cosas? ¿Qué está diciendo que todo lo demás? En el capítulo 6, nos dice de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta verdad? Cuando tú buscas la voluntad de Dios agradable y perfecta, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Parece otra lengua, pero es así. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Dios hará lo que tenga que hacer. Porque tú ya no buscas tu voluntad. Le dices, Señor, oye, pero mira que soy camoto, no te afanes, porque hay que de comer, porque has de pagar, porque has de vestir. No te afanes. Solamente busca mi reino y mi justicia y las demás cosas serán añadidas. Este afán que tienes, este problema que tienes, es porque tú todavía no buscas hacer mi voluntad. No, pero es que la voluntad de Dios, como dicen algunos, es que tengan un yate, que tengan una casa en la playa. La voluntad de Dios es... No, eso es mentira, porque no lo pone ni en la Biblia. Que la tiene, gloria a Dios. Que tiene un yate, pues como si tiene un colacao. Lo que tenga, lo que tiene, pero agradable, voluntad de Dios y perfecta. Hay muchos cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios y la suya propia. Y estos se oponen entre sí. Cuando usted lee el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo tiene que terminar diciendo esta frase tan terrorífica: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer? Miserable de mí. Mira que para decir eso el apóstol Pablo. Miserable de mí. Dice y cambia el tercio en el capítulo 8, versículo 1. Más gracia doy a Jesucristo. Y ya le da gracia a Dios. Porque cuando tú le das gracia a Dios, es que estás reconociendo que Dios es más fuerte que tú. Aunque tenía un cuerpo de muerte, más gracia dio a Jesucristo. ¿Y por qué le da más gracia a Jesucristo? ¿Cuántos lo saben de aquí? Porque no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Más gracia dio a Jesucristo. Porque no hay ninguna condenación, no hay nadie que te pueda condenar. Porque si Dios es contigo, ¿quién en contra de ti? Si aquel que pagó por ti en la cruz del Calvario, ese es el que te está diciendo en esta noche: busca mi voluntad y no la tuya. No te afanes, pero confía. Cuando hablamos de la voluntad agradable y perfecta de Dios, es algo que debemos de entender, que la voluntad de Dios es que yo haga siempre lo que a Dios le interesa. Si Jesús no entendió este propósito, tú y yo no hubiésemos estado vivos. Tú y yo estaríamos muertos en nuestro delito y pecado. Pero Jesús entendió el propósito: hágase tu voluntad y no la mía. Ahora quiero que todos en la mente, capítulo 6 de Mateo, creo que es el 6, no estoy muy seguro, pero creo que es el 6, nos habla del Padre Nuestro. No creo que me confunda, pero creo que está por ahí.
Vamos a ver, porque muchas veces llevo muchas cosas en la cabeza. Este lo digo de memoria. Creo que está en el capítulo 6. Y les quiero recordar una cosa que es muy importante. En el 6:5, alguna vez me se atraviesa mucho un versículo que tengo en la mente. Este es el reglamento que nos habla de la voluntad perfecta y agradable delante de Dios. Cuando los discípulos vienen y le preguntan al Señor, mira Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Claro, cuando tú entiendes cuál es la oración que hacían los judíos, no es la oración que nosotros hacemos. Porque hasta hoy los judíos en el muro de las lamentaciones hacen las mismas oraciones que hacían antes. Que era una oración repetitiva y era una oración memorizada. Podríamos decir que era como el catolicismo. 4 Ave María y 4 Padre Nuestro. Pero Dios, rompiendo los esquemas, no le va a enseñar a orar, porque a orar no se puede enseñar a nadie. Sería una oración repetitiva. Pero le enseña las reglas de la oración. Le enseña los pasos a seguir para ser un hombre de oración. Así que los discípulos de Juan, cuando le enseñaban a orar por Jerusalén, le enseñaban a orar el libro de Lamentaciones, le enseñaban a orar conforme a los proverbios y le enseñaban a orar conforme a las leyes, estatutos y decretos y mandamientos que estaban escritos en la ley de Moisés. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice, voy a enseñar la regla de la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman la oración en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora le dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrad las puertas, orad a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en público te recompensará en público. Y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Porque si usamos estas repeticiones de oraciones, no vamos a tener nada. Así que Jesús le enseña una oración. ¿Cuál es la oración que Dios le enseña? ¿Cuál es la oración? ¿En qué consiste el Padre Nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde está hablando? ¿Qué está hablando? Hágase tu voluntad. Porque ese era el propósito de Dios, que aprendieran que la oración era que siempre se hiciera la voluntad de Dios. Esa es la oración del secreto y modelo. Porque cuando tú pides, y yo pido, muchas veces somos egocéntricos y pedimos para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que Dios sane, para que Dios le prospere, para que Dios le dé una casa, para que Dios le dé un trabajo. Eso es mentira, eso no lo pone en la Biblia. Entonces nosotros son añadiduras. Pero la realidad de todo esto es que si tú pides, por ejemplo, que yo tenga un piso, tienes que terminar diciendo que se haga tu voluntad. Que no, Dios no está en contra de que tú pidas por un piso, que Dios no está en contra de que tú pidas por un enfermo. Pero al final de la frase termina siempre la misma frase: hágase tu voluntad. Ese es el secreto de la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se puede hacer también en la tierra. Luego, el secreto de la oración del Padre Nuestro no estaba decir las frases que tenía que decir, sino que reconocieran que al final de todo, el que tiene la última palabra se llama Dios Todopoderoso. Así que cuando tú ores, al final decía que se haga tu voluntad. Porque, ¿qué os imagináis nosotros si nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Dios? Pues yo quiero esto y que Dios tuviera que hacerlo porque tú quieres que te lo haga.
No, siempre si está dentro del propósito y la voluntad de Dios se hará. Pero nosotros no podemos cambiar a Dios. Yo creo que todos lo entienden, pero no lo entendemos, ¿vale? Digo, entendemos, pero no todos lo entendemos. Nosotros queremos una cosa, pero si yo termino diciendo que hacer tu voluntad, la cosa que Dios necesite. Así que esto es lo que le enseña a sus discípulos. Existe una voluntad y es la de Dios. Nosotros no tenemos por qué orar el libro de lamentaciones delante del mundo de las lamentaciones. Ni tampoco tenemos que estar oraciones de proverbios, ni tampoco de un salmo, ni tampoco de esto. Porque si yo digo lo que digo, al final tengo que decir, hágase tu voluntad. Esto es la perfecta y agradable delante de Dios. Por eso Jesús no deja ninguna oración. Aunque el catolicismo lo ha aprendido y lo ha enseñado, que el Padre Nuestro es una oración, pero no es cierto. Esa no es una oración. Esos son los pasos a seguir para orar. Padre Nuestro, reconocer que tienes un Padre, que está en los cielos, que no está aquí, que está en los cielos. Y otra de las cosas que tienes que aprender es: santificado sea tu nombre, que mi boca solamente te santifica. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque tú no la entiendas, aunque tú no la aceptes, siempre la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se encuentra? Ahí. Quiero ir terminando. Anoche cogí y vi la vida de Ruth. Esta muchacha es tremenda. Esta muchacha entiende y comprende que necesitaba hacer la voluntad de Dios. Aunque vieron momentos en los cuales le estorbaron y quisieron chafar la voluntad agradable y perfecta de Dios, ella fue firme. Cuando se muere su esposo, ella va y se acerca a su suegra, porque su suegra también había muerto su esposo, su otro hijo, estaba desconsolada igual que ella. Y también va su cuñada y le dice: venga, vuélvete a tus dioses, vuélvete a la tierra donde tú vives. Pero el Ruth es diferente. Ruth en el capítulo 1, versículo 16 al 17, hace una oración, súplica y ruego, y hace la voluntad de Dios. Le dice: mira, por favor, a su suegra le dice: mira, tu cuñada se ha ido ya, vete tú también con ella. Ella le dice esta frase: por favor, suegra, no me obligues, ni me quiero ir. Pero es que yo ya no tengo nada que ofrecer. Es que ya no hay más de lo que te pueda ofrecer. No tengo hijos ni tengo esperanza de tener hijos. Pero le sigue diciendo ella: por favor, no. Y empieza a tener con ella una conversación. Y termina diciendo: tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde te entierren me quiero enterrar. ¿Sabe lo que me está diciendo? Quiero hacer la voluntad de Dios. No me ruegue que pueda romper la comunión de Dios. No me ruegue que yo deje de hacer la voluntad de Dios. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu tumba será mi tumba. No pudo persuadirla. Pero ¿qué es lo que había en esta mujer para que ella quisiera hacer la voluntad de Dios? Había un plan, un propósito. El plan y el propósito era sencilla. Su suegra se moría porque no tenía quien le supliera. Dice que ella por las tardes o cuando fueran después de los segadores se acercaba, y los segadores, no aquí, porque aquí en España somos muy listos, pero ahí en Israel tienen costumbre de dejar todos los ribetes del lado del campo del trigo para que los detrás que vengan puedan coger. Aunque hay en España hay sitios que lo hacen, por ejemplo por el norte lo hacen todavía. Todavía teniendo costumbres buenas. Y dice que esta mujer pues iba y cogía el grano que había quedado los segadores o que habían chafado con el pie. Pero algunos, a cosa hecha, tiraban trocitos porque sabían que estaba esta mujer. Porque esta mujer tenía un plan. ¿Y saben cuál era el plan? Hacer la voluntad agradable y perfecta. Daba igual que se riera, daba igual lo que hiciera. ¿Saben lo que consiguió esta mujer? Casarse con el dueño de la finca.
No solamente casarse con el dueño de la finca, que todo es casi muy bueno, sino que fuese la abuela de David. Y que de uno de ellos vendría el Dios Todopoderoso. De alguien que no era, pero ella quería hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios agradable y perfecta es que ella entrara en el libro de la historia y en el libro de la genealogía del Dios del cielo. Hoy por hoy te quiero decir, cuando tú busques la voluntad agradable y perfecta de Dios, entrarás nada más y nada menos que en los canales y en los anales, y estarás en el libro de la genealogía de los que viven y reinan, llamado el Dios del cielo. Pero para eso tienes que hacer la voluntad agradable y perfecta. Vuelvo a repetir esta frase porque la voy a dejar patente en vuestros corazones. Nunca podrás hacer la voluntad agradable y perfecta si no renuncias a tu voluntad y te agarras a la de Dios. Porque es necesario que yo mengue y que Él crezca. Es necesario que mi propia voluntad se vaya y venga la de Dios. No se puede hacer con tu voluntad y la voluntad de Dios. Tiene que ser solamente la voluntad de Dios. La tuya debe de quedar anulada. Mirad, hermano, yo cuando veo lo de Juan el Bautista, capítulo 3, ustedes lo pueden leer en su casa, porque es impresionante. Dice, mi gozo, ¿sabéis cuál es? Porque él tiene una discusión con la gente. ¿Sabe cuál es la discusión? Dice, ¿te acuerdas de aquel que tú dijiste que era el Cordero de Dios? Hoy toda la gente se va detrás de él y no va contigo. Y él le dice, vosotros no entendéis. Yo soy el amigo del novio, pero el novio, ese muchacho, es él. Entonces mi gozo es que él esté contento, que le esté agradecido. No, pero es que tú has sido el primero en predicar y tienes un don porque eres el enviado de Dios, como el Elías que había de venir primero. Y es que sí, pero ¿sabes quién soy yo? Aquel que no soy digno ni de soltar la correa del que lleva nuestro Señor Jesucristo. Alguien tan grande como Él, porque si os acordáis de la frase que cuando viene a Jesús, que decía que Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Sabe lo que dice Jesús de él? Entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que él. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora el más grande entre los hombres, que no había otro como él, dice, yo no soy digno ni de soltar las correas de las sandalias de Jesús. Padre mío de alto. Había perdido su propia voluntad. Hacía la voluntad de Dios. Eso es lo que nos tiene que enseñar. Léalo en su casa, hermano. Esto es impresionante, para quitarse el sombrero delante de esa porción de la Escritura. Es una Escritura alucinante, maravillosa, pero de verdad y de sinceridad y de integridad. Esa parte y esa lección es la lección que debe cautivar nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque él entendía que es necesario que él crezca y que él mengue. Jesús habla de él y le dice, wow, este es impresionante, este hombre no tiene nada que ver con los demás. Y él dice, yo con Jesús no soy capaz ni de quitarle la correa. Es algo. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes lo que cuesta hacer la voluntad de Dios. Quizá un día te cueste la vida. Quizá un día te cueste que te avergüences. Quizá un día te vas a encontrar que alguno te escupa. No soy digno ni de soltar la correa de Dios. No permitas que tu voluntad anule la perfecta voluntad de Dios. Deja que la voluntad de Dios anule tu propia, para que pueda hacer Dios su obra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, que en esta tarde el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a esa gran revelación de tu palabra, que es necesario en nuestras vidas anular nuestro yo, nuestra persona, anular nuestra propia voluntad
para acoger la tuya. Yo te doy gracias en esta tarde, que tu pueblo entienda que hay que buscar tu voluntad y no la nuestra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya.